Hola misteriofanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca está fuerte hoy por la que vemos. Está potente y la vaca. Y hoy venimos a hablaros sobre... La casa del asesino del hacha. Interesante. ¿Pero ya no habíamos hablado sobre eso? Sí, habíamos hablado de eso, pero habíamos hablado sobre los asesinatos, la terrible masacre que hubo en aquella vivienda. Es verdad. Entonces, ahora, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Pues vamos a hablar sobre los eventos paranormales que van acaeciendo en esa casa desde aquellos años. Así que tenemos un episodio sobre el crimen y ahora un segundo episodio sobre todo lo paranormal. Me encanta. Pues podemos situar un poquito a quienes no hayan visto el capítulo. Por supuesto que animamos a que vayan a ver el episodio del crimen porque es fantástico y te explica a todo detalle cómo ha sido este crimen. Pero simplemente con el resumen que vamos a hacer puedes ver este episodio sin ningún problema. Efectivamente. Venga, cuéntanos un poquito. Pues los sucesos ocurrieron en la madrugada del 9 al 10 de junio del año 1912. El día 10 de junio amaneció esa casa situada en el pueblo de Villisca, concretamente condado de Montgomery, en el estado de Iowa, Estados Unidos, el mundo. Sabemos que Estados Unidos, el mundo, me ha encantado eso. 8 personas muertas. Bueno, sí, los 6 miembros de la familia Moore y sus 2 pequeñas invitadas de la familia Stillinger, Lena e Ina. Tenemos a un matrimonio con sus 4 hijos que son pequeños que invitaron esa noche a 2 amigas a quedarse a dormir. Efectivamente, resultó que los asesinatos fueron con una seña especial hacia la familia Moore y especialmente sobre el cabeza de familia, Joe. Se dice que por eso debía haber una motivación, algo personal, porque la familia Moore era muy acaudalada y tenía mucha influencia y no robaron absolutamente nada. Los asesinatos fueron realizados con un hacha que pertenecía a Joe, al padre, y el asesino nunca fue descubierto. Así que quedó claro que algo tenía que ser contra la familia porque no hubo ningún robo en la casa ni nada. Y nunca se supo quién fue el asesino, aunque hubieron muchos sospechosos. Así es, incluso uno de los sospechosos fue nada más y nada menos que un senador de los Estados Unidos. Pero no se consiguió averiguar quién estaba detrás. Como ven, la historia es bastante interesante y ahí tenéis el episodio para verla con detalle. Sí, el hecho es que semejante masacre dio lugar a una huella emocional que parece ser que ha generado una gran cantidad de eventos paranormales hasta la actualidad. ¿Y qué te parece, Bonnie, si hablamos un poquito a grandes rasgos de lo que han descubierto los investigadores del mundo paranormal en común en esa casa? Vale, vamos a ver, está lo que se llama los ecos psíquicos, que vamos a explicarlo porque quien no esté dentro del mundo paranormal pues le sonará un poquito raro. Quien conozca el mundo paranormal ya lo tiene que tener, esto es de primero de paranormal. Sí, pues déjame que te diga que uno de los ecos psíquicos que ocurren en esa casa son voces y susurros inexplicables. Parece ser que existen encima risas de niños, llantos de niños, pero llantos que llegan a ser desgarradores. Pequeñas voces que se oyen. Sí. Se creen que pudieran ser las risas de los niños jugando y las risas y los llantos de los niños perdidos, los niños asesinados. Da o no da miedito. Siempre, no lo sé por qué, las risas de niños, que no es un parque donde los ves... Si entras a una casa y escuchas risas de niños, da más miedo que cualquier otra cosa. Es que fueron 2 los adultos asesinados y 6 los niños masacrados. Terrible. Esto dejó un eco psíquico. ¿Y qué decía sobre los ecos psíquicos? Pues mira, se llaman ecos psíquicos o residuos psíquicos o incluso imágenes residuales. Vamos a ver, se dice que cuando ha habido una emoción humana intensa, pues a lo mejor debida por esta tragedia, por eventos traumáticos, de alguna forma queda como esa huella energética que puede perdurar en el tiempo y en el espacio. Ajá. Es decir, de alguna forma es como si viésemos una película que continuamente se repite.
O sea, que se han quedado como atrapados en el tiempo. No sé si se acuerdan, en una de las películas de lo que se llama ahora Star Wars, que también se llamaba entonces, pero no en España, en Star Wars, cuando está Leia, que intenta mandarle un mensaje a Luke y se la ve ella todo el rato repitiendo. Sí. Que no, pues Holograma. ¿Él? Es como un holograma. Un holograma. Recomendamos, por favor, que vean las 3 películas. Las originales. Las originales de Star Wars. Hay mucha gente ahora mismo clavándonos puñaladas. Sí, no, nos referimos a las originales. ¿Bien? Pues viene a ser como esa imagen, es como una imagen y un sonido que se va repitiendo, que no tiene que ser que realmente que haya un espíritu ahí. Podría ser simplemente que se ha quedado esa impronta. Uh-huh. Otra de las cosas es que sí, que hayan una serie de espíritus. Eso también podría ser. Pero estos ecos residuales, estas imágenes residuales, pues tienen precisamente lo que tú dices, esos llantos, risas, gritos, pasos, todo esto, o incluso susurros. Dios mío, un grito. O sea, las risas de los niños y palabras susurradas. Cuando estás solo en una casa, te cagas. Perdón por la expresión, pero te cagas. Y normalmente, bueno, a lo mejor no todo el mundo puede percibirlos porque se dice que suelen percibir estas cosas pues gente más sensible o mediums, que Ajá. Para eso están, para mediar. Y de hecho, hablaremos de algunas historias de personas sensibles que han tenido, digamos, historias perturbadoras en esa casa. Uy, qué miedo me está dando, pero me encanta. Es miedo, pero al mismo es gustirrinín, ¿verdad? Pues bueno, hay muchos autores que han estado hablando de estos ecos psíquicos. No es algo nuevo, no es nuevo. Miren, hay uno que es un médico y un psicólogo alemán que se llama Hans Bender. Disculpen por la pronunciación, como siempre digo. ¿Y no te estás refiriendo al personaje de Futurama? No. Ese era un robot. Ese era un robot. Y este fue uno de los primeros en introducir la idea de esto, de la energía residual, que, como bien explica, que se producen por estos fenómenos intensos, ¿no? Y se queda esa huella energética de lo que se habla. También hay un neurólogo cognitivo, profesor universitario, investigador estadounidense. Vamos, un crack. Un crack que se llama Michael Persinger. Yo, que me aclaren con los... No, lo he dicho por tocarte las narices. No, seguro que sí, porque suelen ser esdrújulas, suelen más nombrar en esdrújula. Y fue famoso por un trabajo que hizo que se llama el trabajo del campo geomagnético y su relación con lo paranormal. Ajá. Cosa que me parece súper interesante. Y aunque realmente se centra a explicar todo un trabajo más centrado en el campo electromagnético, en el cerebro humano, también estuvo pues explorando estos lugares que pueden retener huellas de eventos traumáticos, ¿no? También se centró un poco en eso. Pues aquí tendría una huella de las grandes, ¿eh? Madre mía. Después tenemos a un escritor, Colin Wilson, que habló de todo esto en su libro Lo Paranormal. Estamos hablando de 1974, 74, que se llama así, The Paranormal. No sé, copió mucho el tarro. Sí me gusta que sean claros, porque hay que darle vuelta. Directo y al grano. Voy a hablar de fenómenos paranormales y ecopsíquicos, pues toma. Y se centra también en asesinatos y muertes violentas. Y también hay otro parapsicólogo, investigador paranormal y mentalista que se llama Joy. A ver, por favor, Joy Auerbach. Lo has dicho muy bien. Yo lo he leído tal y como está. Muy bien. Aún así, toda la información de todo lo que vamos diciendo lo vamos dejando en la cajita de información para que sea más fácil encontrarlo y no se guíen por nuestras pronunciaciones. Tenéis además el Dramatis Personae, como todos los episodios, tanto en la cajita y si no en la página web. ¿Vale? Exacto, para poder centrarte y tener una idea de todos los personajes que vayan apareciendo, porque al final son muchos. Sí, y además si visitáis la página web tenéis una bonita obra de arte oscura por parte de Bonnie. Sí, siempre hago una ilustración de cada episodio y estaría encantada de compartirla con todos. Pues este hombre, el Joy,
Joyce, madre mía, escribió una obra que se llama Ghost Hunting, How to Investigate the Paranormal, o sea, cazador de fantasmas, cómo investigar lo paranormal, de 1986, donde también habla, de las energías residuales. Pero también tenemos a nuestro maravilloso autor, Edgar Allan Poe. ¡Wow! ¿Y a quién no le gusta Edgar Allan Poe? Maravilloso escritor, poeta, editor, crítico. La verdad es que el hombre era un crack. Donde se le conoce más por las poesías y los cuentos, pero es que siempre mete en sus relatos misterio. Un ambiente muy gótico. Sí. Lo macabro, todo. Y aunque él no habla directamente de lo que estamos diciendo, ¿no? De todas estas energías residuales, sí que siempre trata esa influencia del espacio y el trauma que haya surgido en toda la psique humana. Así que hasta ahí yo creo que queda bastante claro lo de los ecos. Pues lo interesante... Eco. Tenía que hacerlo. Eco. En algún momento tenía que meterlo. Pues lo interesante aquí es que muchos de estos sonidos han sido captados en grabaciones de audio, conocidas como fenómenos de voz electrónica. Y voz electrónica, también tendría que hacerlo. Por favor. Gracias, Suaka. Alguien me apoya. Yo también te apoyo. Gracias. Esto sugiere que esta energía residual interactuaría... Bueno, tranquilo. Vuelve a pensar de la palabra. De alguna manera con los dispositivos de voz electrónica. Y con los dispositivos electrónicos en general. Sí, realmente en el mundo de los cazafantasmas y todo el tema de la parapsicología, pues están estos fenómenos de voz electrónica, que lo podéis encontrar como EVP. Pues son todos estos sonidos que se encuentran en las grabaciones electrónicas. ¿Os suena lo de la psicofonía? Sí. Pues viene a ser esto. Ajá. Que yo, mi primera psicofonía, tengo que contarte, Capi, que la escuché siendo muy pequeña, forzada. Me forzaron, me engañaron. Y, ¿por qué queréis asustar a los niños? Por Dios. Fueron unas adultas riéndose de una niña pequeña totalmente... No fueron adultas, fueron idiotas. Fueron auténticas idiotas. Y eso se me quedó grabado, que todavía a día de hoy me viene esa psicofonía a la cabeza. Y da miedito. Hay una cosa que sí es cierto con el tema de las psicofonías, y es que hay un protocolo bastante, vamos a decir, estricto para llevar a cabo de una forma correcta las psicofonías. Efectivamente. Por eso, gran cantidad de las psicofonías que se suelen tomar se suelen desechar a nivel de investigación. Efectivamente, y hay una de las normas que se suele decir que si os apetece ir a grabar una psicofonía, que nunca se escuche la psicofonía en el sitio. Porque suponte que de repente grabas algo y escuchas algo que te asusta. Pues puedes salir pitando, hacerte daño o se puede provocar un accidente del susto. Y otra norma no escrita es no grabar la psicofonía ni en tu casa ni en tu centro de trabajo, porque te puede llegar a obsesionar. Yo eso no lo voy a hacer nunca. No, ni yo. Tú imagínate, o lo que dice la gente de, oye, ¿por qué no te pones una cámara y te grabas por la noche y después ves por la mañana lo que ha sucedido? ¿A que eso no da miedito? Hay gente que lo hace cuando tienen un gato. Y tú dices, para ver lo que hace el gato. Sí, pero tú dices, imagínate que estás durmiendo y de repente ves algo grabado que no querías ver. Quizás es mejor así, verlo y decir, mira, pues me cambio ya de casa. Casi. Pero que me da solamente miedo a pensarlo. Vale, pues a lo que iba. En cuanto a las psicofonías, realmente esto lo popularizó. Digo las cosas despacio, no para énfasis, sino porque sé que me voy a trabar con la palabra. Pues esto se popularizó en la década de los 70, no arranco, ¿sí? Por un parapsicólogo que se llama Konstantins Raudive. Vale. Es de Letonia. Muy bien. Pues además... Y solamente decir que él lo que solía decir es que se suelen grabar psicofonías muy breves, o una palabra o una frase corta. Pues además de las voces y los susurros, también, y los llantos, y los gritos, también se han captado apariciones fantasmales. Dios.
Sí, Se va oscureciendo el tema, cada vez va a peor. Concretamente, suele aparecerse la figura de una mujer que vaga sobre todo en los lugares donde acaecieron los asesinatos, ¿vale? En las habitaciones. Esta mujer se cree que podría ser Sarah Moore, la madre de la familia, que está buscando a sus hijos. La verdad es que me gustaría pensar que eso no es así. Me daría muchísima pena que una madre se pase ya por el resto de la vida en la muerte buscando a sus hijos. Me da mucha pena. Pero no solamente la figura de Sarah. También hay quien dice que hay otro tipo de figuras más pequeñas que van rápidamente de una esquina a otra, difuminándose en la oscuridad. Tal vez los niños. ¡Wow! Tú imagínate que estás sentado viendo la tele y empiezas a ver figuras que pasan por delante tuya. Tienes que decirle, por favor, quítate, que no me dejas ver la tele. ¿En casa de tus padres eso no te pasaba nunca? No. Estabas viendo la tele y pasaba tu padre, tu madre, sí. tu abuela, tu abuelo. No te dejaban verlo, se ponían a comentar lo que estabas viendo en la tele, te quitaban el mando, ponían lo que les daba la gana y tú ahí como, vale. El poder del adulto. Sí. Pues bueno, además de las voces, los susurros, las apariciones fantasmales, otro evento que suelen reportar a menudo en la casa de Villisca, en la casa del asesino del hacha, son puertas que se abren y se cierran solas en total ausencia de aire. Y además, objetos que se mueven solos o que aparecen en otros lugares de la casa. Oh my God. Oh to God. Esto nos habla de que en esta casa puede haber cierta actividad poltergeist y que esto se suele manifestar principalmente en lugares donde ha habido extrema violencia, una carga emocional muy significativa. Nos estamos metiendo aquí en un tema súper interesante. Sí, de hecho tuvimos un episodio bestial sobre un poltergeist en Sevilla, en el cual estuvimos explicando todo esto, pero contextualízanos, ¿qué puede ser un poltergeist? Vale, es que me encanta este tema. Después yo confieso que si lo leo a solas y no estoy rodeada de gente, me muero de miedo. Pero cuando uno está en grupo se hace fuerte, ¿no? Doy fe de ello. Y la vaca también. La vaca también. Y el pollo. Vale, ¿qué es el poltergeist? Bueno, pues realmente lo que es esta palabra que me encanta, que viene a significar espíritu ruidoso o espíritu travieso. Me encanta lo del espíritu traviesillo, ¿eh? Sí. Primero, si no han visto la película de Poltergeist, la clásica de Steven Spielberg, tardando, ¿eh? Están tardando. Eso hay que verlo. Eso es una maravilla, pero maravillosa película. Maravillosa. Maravillosa es mi definición. Me está recordando al Papuchi. Acojonantísimo. Bueno, eso quizás te sitúa en una época muy atrás, ¿no? Tal vez. Soy un poco mayor ya. Lo acaba de entender solamente un 2% de la comunidad. Bueno, pues todo esto pues vienen a ser pues todo tipo de ruidos, de movimientos, incluso de agresiones a las personas. Vamos a ir por pasos. Vayamos. Una de las características comunes es el movimiento de objeto, que tú dices, bueno, se te abre o se te cierra una puerta, te puede dar un susto también porque si la cierran de golpe te pegas un susto. Pero dices, bueno, esto podría ser corriente de aire. Y dices, bueno, pues lo admito. Bueno, puede ser una corriente o tal. Bueno, me pega un susto. Porque lo intentas justificar siempre de una forma razonable, ¿no? Pero si tú ves en un momento dado que a lo mejor tú estás sentado en el salón viendo la tele, como hemos dicho antes, y de repente pues a lo mejor los libros empiezan a salir solo de su estantería y empiezan a volar contra el otro lado y a estallarse contra el otro lado de la pared, hay que decir que eso no es normal. O de repente que la silla también se levante y vuele de un lado para otro. O que se mantenga volando en el aire. Eso ya es un poco rarito, ¿eh? Pues yo un diría... platillo volante. yo diría que pues empieces a tener un poquito de cuidado.
Yo empezaría a pensar en mudarme de la casa. Ahora, si eso no te ha convencido, que tú dices, bueno, hay una corriente muy fuerte de aire. Bueno, también depende del país, porque si de repente hay un tornado, pues esas cosas también pueden pasar. Pues a lo mejor la casa es la que sale volando y se posiciona en otro lugar. Pero si tú ves que fuera no hay un tornado y estás solo dentro de tu casa, empiezas a sospechar. Después, si se le unen golpes, pasos, sonidos metálicos. Hasta ahora estás describiendo Villisca, ¿eh? Sí. La casa del asesino del hacha. Que no sea tu vecino que se ha puesto a tocar la batería. Yo tengo un vecino que es guay, que se llama José. Hola, sí. José. Hola, José. Y que hayan ya apariciones. Y a todo esto de repente te aparece una señora... Con sus cantuflas y sus rizos. Su rizo. Amenazándote, pegándote chillidos. Si aparecen sombras o yo qué sé, o de repente el adorno del gnomo del jardín viene a casa y se sienta contigo a ver la tele. Vamos a ver, me estás hablando de la película esta francesa, Amélie. Amélie. Eso era un fenómeno paranormal, total. Que recorría el mundo y le mandaba... ¿No habéis visto Amélie? Por favor, ver la película, es buenísima. Pues, o sea, yo que tú iba pensando en buscar una solución, mirar los curas que hay en el listado, que se atreve a entrar a limpiarte la casa. ¿Algún exorcista, por favor? O ir directamente a una inmobiliaria para que te encuentre ya un alojamiento. Pero fíjate, es que si todo esto todavía no te ha convencido, también suele haber manifestaciones de... O sea, el cambio de temperaturas. Ajá. Que siempre lo ponen en las películas, como en la del Sexto Sentido, sí. Peli que hay que ver, sí. Donde de repente empieza a entrar frío porque viene un espíritu. Pero fíjate, es que también pueden subir la temperatura. Puede empezar a subir, sí, y freírte un huevo. Vaya, ¿no te frían los dos? Perdón, chiste malo. Pero es que te lo dejé a huevo. Por favor. Ay, Dios mío, qué tontos somos. Y lo bien que lo pasamos que... ¿Qué? Vale, pues ten primero, comprueba si es un problema de la calefacción. No vaya a venir el de la calefacción o el aire acondicionado diciendo, mire señora, es que para que le funcione el aire acondicionado primero hay que quitarle el plástico. Como aquel tipo, ¿no? Que estuvo... Eso también ha pasado. Así que primero asegúrense eso antes de llamar y decir que hay un evento paranormal. Pero también puede pasar, que esto a mí me ha pasado, pero sé que no es paranormal, de estar en casa y de repente llegarte un perfume que no hace nadie. O un olor fétido. Cuidado con las cañerías. Sí, o con tu compañero de piso. También. Pero sí que hay veces que parece mentira, pero dejas la ventana abierta y pasa alguien por la calle y aunque estés en un piso alto, al final los olores se mueven y te puede llegar de la calle el perfume de alguna persona. Lo mismo ocurre con las voces, los susurros, exacto, que muchas veces llegan desde la propia calle y te asustas o de un piso de al lado y dices, ¡oh! Sí, y hay que... Fíjense, yo una vez, ahora me has recordado, una vez yo estuve viviendo en un ático y en el ático... Arranca, vamos, ¿qué pasaba en el ático? Que te has que quedado estaba ahí bloqueada. Diciendo, porque la gente de abajo decía que no escuchaban tanto ruido, pero no me preguntes por qué en la zona del ático entraban las voces y oía perfectamente, y eso que estaba como en un quinto o un sexto, oía perfectamente las conversaciones de la gente que estaba abajo en la calle, pero a todo detalle. Bueno, yo estuve trabajando en un lugar donde... Enhorabuena. Gracias. Cuando nos metíamos en el baño, escuchábamos perfectamente las conversaciones que había en el local de al lado. Por las cañerías. Exacto. Era increíble, impresionante. Pues ahí sí se oían, pero perfectamente. Y bueno, pues eso, tengan cuidado también, pues eso, si aparece ese olor, sobre todo a perfume antiguo, que se dice, ¿no? Dice, hay un olor a perfume, olor a moho intenso, o sí. Cositas así. Bueno, yo creo que tienen suficiente para irse pues sí, de casa, vamos. Yo creo que un poquito. Pues... Dime, discúlpame. No, solamente es que me había olvidado y me he acordado ahora, pero más que nada porque lo he visto escrito. Qué raro que a ti se te olvide algo con la buena memoria que tienes. Acaba de ser un sasca porque olvido absolutamente todo. Sí, una vez olvido mi nombre. Eso nunca ha pasado. ¿Cómo?
Vale, pues hay otro, bueno, pues que dicen que podría ser, pero esto estamos hablando de lo que se llama pseudociencia, que dicen que todos estos fenómenos podrían incluso ser explicados con los estudios que se están haciendo ahora de la física cuántica. ¿Es verdad o no es verdad? No tengo ni idea, porque yo no soy científica, pero ahí lo suelto. Eso está muy bien, porque es tirarse un triple. No, esto lo explica la física cuántica. Y en ese momento es cuando le preguntas, vale, pero ¿me lo puedes explicar? Y el tío que te ha dicho aquello de esto lo explica la física cuántica, se te queda como... y te suelta un rollo incoherente y lógico. Ahora, si hay algún científico que realmente diga que sí, que esto realmente se está estudiando y resulta que se puede justificar de alguna forma, encantadísimos. Bueno, vamos a ver, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y en otros países existe cátedras de investigación paranormal. Eso tiene que llegar aquí ya, por favor. Bueno, pues... estábamos hablando que además de las voces, las apariciones fantasmales, los movimientos de puertas y objetos que se mueven misteriosamente solos, también suele haber fallos de aparatos electromagnéticos. Es decir, la electrónica falla, las cámaras se descargan, los equipos no funcionan, baterías que estaban llenas misteriosamente se vacían. En muchas ocasiones el aparato deja de funcionar justo antes de que aparezca el evento paranormal. ¡Wow! Por si no tenían poco, ala, toma ahí, más cosas para irte. Hay que decir, déjame añadir una cosa, que ¿sí? En cuanto a las baterías y a que no funcionen bien los aparatos, tengan en cuenta que también el ambiente perjudica los aparatos eléctricos. Sí. Te puedes ir fuera, la humedad, el frío, hace que no funcionen los aparatos en circunstancias normales. Por lo tanto, que también podría ser uno de los fallos, pues por estar en esas condiciones a lo mejor más extremas. Es que lo más importante que yo creo en cualquier tipo de evento paranormal, algo inexplicable, es buscar lo inexplicable, es decir, descartar absolutamente todo aquello que se pueda explicar y a continuación quedarte seleccionar con esos fenómenos que no se pueden explicar. Hay que matizar que nosotros somos los primeros que queremos creer en todo esto. Pero también queremos tener en cuenta poder descargar todo lo que realmente no es, por supuesto. No vamos a creernos cualquier cosa. Otra cosita que suelen hablar es la sensación de una presencia, que alguien te está mirando constantemente. Pero es una presencia además que se refiere a ella como abrumadora. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Y resulta que no solamente a mí, os va a parecer una auténtica tontería lo que voy a decir, pero cuando las personas tienen el hierro en sangre bajo, uno de los primeros síntomas que empiezas a tener, no todo el mundo, pero hay mucha gente, es la sensación de miedo. Empiezas a tener esa sensación de miedo y que parece que hay alguien siempre detrás u observándote, y en cuanto recuperas el hierro en sangre, se te quita ese miedo. Ajá. Y lo digo por experiencia propia. Pues es muy interesante, porque además, otra de las cosas que suelen decir las personas que están en la casa es muchas veces que sienten como que alguien les toca, pero no solo les toca, que les llega a agarrar. Sienten también empujones de forma violenta. Es que yo te digo, si con todo lo anterior y con los ataques y con los empujones todavía no te has ido de casa, joder, ¿eh? Sí que eres un incrédulo. Este tipo de interacción suele ser bastante más raro, pero suele ocurrir en aquellos lugares donde hay mucha ira retenida, ¿de acuerdo? En el que el ente estaba experimentando una sensación de ira bestial. Y luego además parece ser que es muy común que las personas que son más sensibles a este tipo de eventos suelen sentirlos más, suelen sentir dolores de cabeza, suelen tener mareos. Os contaremos un par de personas que les ocurrió algo parecido. Sí, imagínense, aunque yo tengo que decir que una vez me pasó que estaba soñando, pero esto sería soñando en el momento del duermevela. ¿Te acuerdas, Capi, que te conté que me tiraron de los 2 pies hacia abajo? Pero, típico pues, de cualquier peli de terror, ¿eh? Sí, no, seguro que estaba yo en ese proceso de duermevela que se llama, ¿no? Que no estás ni despierto ni estás dormido, sino estás ahí en un proceso intermedio, y estaría con una pesadilla y haría yo un espasmo
pero de verdad que para mí era como si alguien me hubiese cogido de los pies y me hubiese tirado hacia abajo. Me estaba acordando ahora de esa sensación. Y qué susto me pegué yo. Como para no. Lo que sí podemos decir es que la casa del asesino del hacha de Villisca no es solamente un sitio de actividad por medio paranormal, es un epicentro auténtico de energía oscura y de hecho en muchos rankings de casas paranormales en Estados Unidos está por encima de la mítica casa de Amityville. Lo que pasa es que no se ha dado a conocer tanto. No se ha dado a conocer tanto fuera de los Estados Unidos y además la casa de Amityville es bastante más reciente. Lo que ocurrió fue en los años 70 y en aquella época ya existía la televisión, los medios de comunicación difundieron muchísimo más las noticias y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en Amityville se realizaron sesiones de espiritismo nada más y nada menos personas como los Warren. Claro. Por eso, más conocido. Pero sí que si ya ha habido tanta gente que dice que en esta casa pasan cosas raras, pues la verdad es que habría que ir con cierta precaución, creas o no creas, algo raro está pasando en esa casa. Uh-huh. El hecho es que pasan los años y la casa que empezó a llamarse la casa de los Moore pasó a llamarse la casa de la mensaje de Villisca, para la actualidad llamarse la casa del asesino del hacha. O sea que la podemos encontrar por todos estos nombres. Sí, y tuvo el dudoso honor, la reputación de ser una casa asediada de espíritus. Así es como se la define muchas veces, en la cual se han visto las voces y las figuras de los niños, incluso orbes lumínicas. Y habrá gente que se estará preguntando, ¿qué son las orbes? Las orbes lumínicas. Lumínicas, ¿qué serán? Bueno, pues aquí voy a hacer un pequeño parón para explicar lo de las orbes, porque sí que hay una explicación paranormal en la que te dicen que, bueno, vienen a ser estas bolas luminosas según una forma esférica, suele ser, que pueden ser transparentes o pueden ser brillantes y que suele tener un movimiento errático, es decir, que no sabes por dónde va a tirar, no es lineal. Y según lo paranormal, pues serían manifestaciones de espíritus, entidades del más allá. Oh. Sí. También quería hacer el pero ya no le sale. Hay un punto muy interesante. Resulta que parece ser que en la Segunda Guerra Mundial algunos pilotos de combate se les metían esos orbes lumínicos dentro del aparato. Lo que pasa es que ahí ya nos estamos metiendo más en el mundo ovni y se dice que podrían llegar a ser drones de alienígenas. Eso me encanta. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí pues sí, hay una justificación que se le dice a nivel paranormal, ¿no? Que estás tú en tu casa y de repente empiezan a aparecer esas bolas que vuelan, esas orbes luminosas, pero yo voy a explicar las que tienen evidencia científica que aparecen en las fotografías. Las que tienen una explicación. Las que tienen una explicación en las fotos y en los vídeos. Sí, te puede aparecer eso en tus fotos e incluso en el vídeo. Y algo que te suele aparecer también muchas veces es la figura tenue de una señora mayor vestida de negro con ropa antigua. ¿Tú te imaginas que saques una foto y por detrás veas a una señora queriendo posar? O una monja muy chunga. O una monja. Oye, la peli de la monja. Buah, la 1 y la 2. La 1 and la 2. Vale, pues a ver, estas orbes, ¿por qué pueden aparecer? Sí, pueden aparecer en tu foto o en el vídeo. Mira, pues muchas veces la causa más común es porque hay muchísimas motitas de polvo en el ambiente que no vemos. Tú ves y tú dices, pues no las veo. Pero cuando sueltas el flash... Ahí refracta la luz. Claro, o sueltas una determinada iluminación en vídeo, las estás iluminando y las puedes ver de distintos tamaños. Esa motita que no ves, pero que está muy cerca de la lente, de repente se ve enorme. Y se crean pues estas bolitas que incluso pueden de alguna forma, como la cámara está intentando enfocar, pues deformar un poquito, desenfocar otras cosas, ¿no? E incluso se podría ver no solamente la orbe luminosa, sino a lo mejor podríamos intuir lo que nuestra imaginación quiera. Porque sabe que nosotros estamos programados para ver caras en cualquier parte. El fenómeno que se llama pareidolia. Pareidolia.
que realmente viene en nuestra genética para defendernos. Si estamos en medio de la selva, parece que vemos caras en todos lados para poderlas reconocer rápidamente e irnos. Claro, pues esto es lo que pasa en todas estas partículas, que al final reflejan la luz y vemos bolitas. También puede ser en condiciones ambientales, pues la humedad. Zonas donde haya mucha humedad, donde haya niebla. ¿Qué pasa? Que todo esto está formado por un montón de gotitas de agua, que al final lo que hacen es también reflejar la luz y, bueno, en este caso, refractarla y reflejar también, y que crean esos efectos de bolitas, ¿no? Pero también hay insectos volando. Insectos volando, claro. Hay insectos y podemos darle al botón o grabar justo un momento donde está ese insecto pasando y de repente ves el ojo del insecto. ¿Te imaginas mirando? ¡Oh! Me ha pillado. Así Deslumbrado. Me ha pillado deslumbrado. Sí, todo mosquitos, polillas, todo tipo de bichos pasan volando y se les puede sacar una foto. Pero también hay unos efectos que se crean entre la combinación de la propia luz que puede hacer que un objeto difracte la luz. Ajá. Y lo que hace es que la luz al final está compuesta por un montón de, vamos a decirlo, de colores, ¿no? El color luz, nosotros vemos blanco, pero realmente estaría compuesto por el rojo, el verde y azul, que serían los principales, más muchos otros colores. Entonces podríamos ver un montón como de colores alrededor. Wow. Pero también hay otra cosa que se llama, que es un tipo de aberración que se crea. Una palabra aberración. Sí, es una aberración cromática, y es porque a lo mejor la lente, pues lo que ha hecho es que no todos los focos, no todos los rayitos de esa luz se converjan en un solo punto, sino que converjan en distintos puntos. Por lo tanto, pues la luz se ha separado en sus colores y vemos también un montón de colores. Esto, por ejemplo, ¿dónde lo vemos? Sobre todo en cosas metálicas. Vemos el borde, de repente sacamos la foto, algo metálico, y vemos que ahí salen colores alrededor. O incluso cuando estás tirado en la playa y vas a sacarle la foto a las palmeras, que verán que alrededor de las palmeras sale todo como suele ser azul, una aureola. Un borde como más azul. Entonces, todo esto, realmente hay muchos efectos que se crean a nivel de la combinación entre el polvo, los mosquitos, los insectos, a nivel del tipo de lente que tengas, de la humedad, de todo. Entonces, imagínense todo lo que pueda aparecer en un vídeo o en una foto que nosotros interpretamos como algo paranormal, pero realmente hay una base científica detrás que te está justificando. No es paranormal. Eso es así. Es hay real, una explicación. Porque hay una explicación. Vale. Aunque me gusta, perdón, y ya te dejo hablar, que es que me encanta hablar, cojo el micro y no lo suelto. Me encanta la está explicación. Muy bien, porque estás dando una explicación de por qué en muchas fotografías suelen aparecer cosas. Claro, cuando te dedicas a la imagen, se pueden llegar a discernir muchos errores de toma fotográfica. Claro, y aunque me gusta más la idea paranormal de que realmente sean almas que intentan hacer contacto con los vivos. ¿Verdad? Eso sería. Más poética, al menos. Es muy bonito. Bueno, sigamos. Pues sigamos. Porque la casa, desde aquellos años de 1910 hasta los años 30 bien entrados, estuvo deshabitada. En los años 30, una joven pareja y su bebé entraron a la casa para vivir. Y bueno, pues ellos no sabían mucho lo que había ocurrido en la casa, más allá de que sí, había estado cerrada porque había habido unos asesinatos. Al principio las cosas fueron bien, pero al poco la esposa, la más sensible de la pareja, empezó a despertarse a las noches. No conseguía dormir y es que había un ruido de golpes de subir y bajar la escalera que la despertaban todas las noches. Pero esto fue a más, porque empezó a oír gritos, empezó a oír llantos de niños, empezó a oír carcajadas de niños. Poco a poco su salud fue menguando. Los eventos paranormales fueron en aumento. El marido se empezó a preocupar, pero no terminaba de creérselo.
Hubo una noche especialmente dura para la mujer. Por la mujer. Claro. Ya no solamente eso, esto será verdad o a mi mujer se le está yendo la cabeza, imagino que pensaría. Pero hubo una noche especialmente dura, porque cuando ella se despertó debido a los golpes que oía, miró al pie de la cama y ¿qué crees que es lo que vio? Creo que no me lo quiero imaginar. La figura de un hombre mirándole fijamente con un hacha en las manos. ¡Wow! Eso fue un punto de inflexión. Desde aquel día, el marido velaba las noches de su esposa, hasta que hubo una noche en la que no soportó más el sueño y cayó profundamente dormido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que él, que no había percibido absolutamente nada, le despertaron los ruidos que habían empezado a despertar a su esposa, esos ruidos de subir y bajar escaleras y esos llantos de niño. Desde aquel momento le creyó completamente a su mujer, cogió a su hijo, cogió a su mujer y se fueron de la casa. ¡Aleluya! Unos estadounidenses largándose de la casa cuando hay un efecto paranormal. Es que, a ver, yo lo digo por las películas, por el amor de Dios. Paranormal Activity, ¿cuántas veces necesita ese matrimonio que le tiren de los pies, que le... O sea, ponen todas las sillas, aparecen en su casa amontonadas y todo. ¿Por qué no se van de esa casa? Pues porque se dice que muchas veces el evento paranormal te sigue allí a donde vas, sobre todo si es un ente oscuro. Bueno, yo primero me voy. Hay que solucionar el tema in situ. Yo primero me largo. Yo primero busco ayuda. Y se busca ayuda. Un Jedi. ayuda de Jedi. Un Jedi. Busco a un Jedi que me solucione el problema. Porque es que no lo entiendo, vale, eso sí sería una explicación de decir, bueno, aunque te vayas, pues te tienes que quedar ahí, ¿no? Que es también lo que pasaba en la película de Poltergeist, que te decían, no, es que se tiene que quedar ahí porque el ente está ahí si no te sigue, ¿no? De todas formas, pero los americanos, yo me largaría. Al menos en las películas, se hacen cosas muy raras. En un sitio donde pasan eventos paranormales o hay un asesino en serie suelto, ¿qué hacen en esas películas? Se separan. ¿Por qué os separáis? Es lo más lógico. Como mucho van en pareja, pero eso en el mejor de los casos. ¿Por qué os separáis? Ir en grupo, banda tontos. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? A ver, la cabeza está para algo más que llevar el pelo, ¿eh? ¿Pensamos un poco? Si hay un asesino en serie, no te separes del grupo, vete en grupo, es más difícil que te maten. Sí, hay muchas cosas que no tienen explicación alguna en cuanto a las películas, pero es que creo que si no se hiciera así, la película acabaría pronto. Bueno, el hecho es que esta pareja, esta familia, vendió en cuanto pudo la casa y se conformaron con ganar menos dinero, es decir, con perder bastante dinero, vendiéndola mucho más barata de lo que ellos la habían comprado. Bueno. Y ahí se benefició, entre comillas, la familia que entró a vivir en la casa, que fueron los Grisman. Que los Grisman, pues, fueron su siguiente víctima, porque vivieron absolutamente todos los eventos que os hemos comentado, pero lo que a ellos les llegó a aterrar fue el abrirse y cerrarse puertas en total, absoluto falta de corrientes de aire, de viento. Vamos, les llevó a tal estrés que se trasladaron a vivir al granero. ¿Te has quedado bloqueada? A ver, yo te digo, yo me pego un susto cuando por una corriente de aire se te cierra la puerta de golpe, que hace ¡boom! Se te cierra de golpe. Yo ya siempre pienso lo primero, aunque queda justificado que hay una ventana abierta, siempre digo, esto es algo paranormal. Vale, pues vamos más, porque eran las 3 de la mañana cuando empezaron a reportar que había una persona en camisón que se paseaba por la casa y que principalmente era vista en los 3 lugares, los dormitorios, donde hubo los eventos de asesinato. Yo me muero. Así lo describo de forma rápida, me muero. Y además, a ver, señora, ¿por qué en camisón? Pues porque la mataron en camisón. Se cree que podría ser Sara. Lo sé. Bien, Sarah Moore, la madre de la familia. Menos mal que la mataron con un camisón vestida. No, pobrecita. No. Bueno, los siguientes en entrar a vivir en la casa fue la familia Cloud.
y nos cuenta su historia Linda Cloud. Resulta que el padre de Linda era un camionero que viajaba mucho y dejaba a su esposa y a sus 2 hijas en casa durante grandes temporadas solas. Trabajo duro el de camionero, ¿eh? Pues sí. Me parece, no sé cómo lo hacen para no dormirse esos kilómetros y kilómetros y kilómetros que hacen. Hacen una programación de hasta dónde tienen que llegar, qué kilómetros de hora tienen que ir, dónde descansar. Que eso espero. Los de largas distancias lo tienen bastante medido. Porque yo media hora en coche y yo ya me estoy durmiendo. Pues la familia experimentó absolutamente todo lo que estamos hablando. Y además, Linda le contaba a su padre que muchas veces aparecía la ropa completamente tirada en los dormitorios. Vaya, por Dios, ya podrían ser un poco ordenados. Sí, no, es una buena excusa para un adolescente traviesillo. El hecho es que el padre no les creía, le decía, ¿cómo que veis figuras por la noche? ¿Cómo que se abren y se cierran las puertas solas? ¿Qué es eso de llantos y gente andando por la oscuridad y tal? No me cuentes cosas, anda. Hasta que un día se encontraba en la cocina afilando un cuchillo. ¿Y qué crees que es lo que pudo ocurrir, Bonnie? Pues afilando un cuchillo en una casa donde hay sucesos paranormales no me parece una buena opción. Pues el hombre dijo que sintió como una mano. Ay, mi madre. Le sujetaba su mano y dirigía el cuchillo hacia su cuerpo. Llegó a cortarle. ¡Oh, qué horror! Fue un ataque violento. Uno más. Otra víctima de la casa. ¿Y qué hicieron? Irse. De hecho, la casa quedó completamente deshabitada hasta 1994. Ese año la casa salió en subasta pública y fue comprada por Darwin y Marta Lynn. No me digas que no es chulo el nombre de Darwin. A mí me gusta Lynn, como el chocolate. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La vaca, que has hablado de comida y dice que ella tiene hambre. Ahora vamos a comer, Bueno, pues la pareja, ¿qué es lo que hizo? Restaurar la casa y la dejó exactamente como estaba en 1912. La llevó a su esencia original y además la incluyó en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los Estados Unidos, abriéndola a las visitas. Pues ¿sabes qué? Eso está muy bien. Que las casas hay que recuperarlas y restaurarlas en su época. Está muy bien los edificios modernos y las nuevas creaciones de los arquitectos, yo no digo que no, pero por favor, las casitas antiguas, vamos a recuperarlas, es muy bonito. Hay que restaurar, hay que volver a recuperar lo antiguo, a recuperar la historia. Pues en la actualidad, Marta Lynn está dirigiendo la casa en solitario. La dirige desde el año 2011, que, bueno, junto a Darwin, su pareja, dirigían el Museo de Historia de Villisca. Pero cuando falleció Darwin, decidió vender el museo para dedicarse íntegramente a la gestión de la vivienda. Y es que resulta que en la actualidad es un lugar que atrae a gran cantidad de investigadores del mundo paranormal. Oye, ¿tú te comprarías una casa en la que sabes que hayan matado a alguien o sepas que hayan eventos paranormales? Yo la compraría, pero te diré por qué. ¿Por qué? Porque tengo un colega cura y le diría el primer día, no le diría por qué, pero diría, vente a cenar a casa que te voy a invitar, eso sí, te traes un rosario, la Biblia, un crucifijo y un mogollón de agua bendita. Y si me pregunta por qué, le diré, ya lo verás. A currar en horas extra. Bueno. Yo la verdad es que una casa donde haya pasado un crimen no la compraría, pero porque es que estaría todo el rato en mi cabeza pensando en lo que ha sucedido, cómo hubiese sido, cómo tal. No podría descansar mi mente. Así que no la compraría, por eso. Por salud mental. Mente pelín obsesiva. Sí, eso ya te digo, yo te confirmo que sí. ¿Estoy mal de la cabeza? Pues sí. Ahora, ¿qué piensas? ¿Que en España te dicen las inmobiliarias si ha pasado algo o no ha pasado algo? ¿En España? Venga, vamos, hombre. Bueno, yo estaba viendo... Vamos a hacer negocio aquí, ¿vale? El negocio es lo primero.
Pues como muchas cosas, habrá de todo, ¿no? Yo al menos por lo que he visto en España, y por favor corríjame si hay alguien que sabe de derecho y de todos estos temas, estamos encantados de que nos escriban. Yo por lo que tengo entendido, pues realmente no hay ninguna obligación, solamente es por buena fe que te diga, mira, te voy a contar lo que ha pasado en esta casa. Y ya está, pues si ha habido un crimen, un asesinato, yo que sé, un suicidio, cualquier cosa, te lo cuentan. Lo que sí que tendrían que decírtelo solo si la infraestructura se ha visto afectada por lo que haya podido pasar. Ya. Que digo, pues ya ha tenido que ser heavy. La cosa. Han encontrado un cementerio, los cimientos. Esto digo, ostras, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, en cuanto a eventos paranormales, nada, porque no hay ninguna base científica al respecto y por lo tanto no hay nada jurídico respecto a lo paranormal hasta ahora. Claro, al no ser científico. Hasta ahora. Si hay algo, una nota, una excepción, me encantaría saberla. Bueno, nos encantaría saberla a todos. Pero en Estados Unidos, según he estado indagando, al parecer depende del estado. No en todos los estados están obligados, pero por ejemplo en California, si ha pasado cualquier suceso, pues como hemos dicho, ¿no? Algún tipo de crimen o suicidio, asesinato, lo que sea, en un plazo de 3 años, si compraran esa casa, sí están obligados a decir lo que ha sucedido. Uh-huh. Una vez que haya pasado 3 años ya no están obligados. Uh-huh. Y en cuanto a lo paranormal, pues tampoco están obligados a decirlo. Lo que interesa al final es vender. Money. Bueno, pues déjame que te cuente algo que sucedió el 7 de noviembre de 2014. 7 de noviembre de... espérate, que hemos saltado a 2014, o sea, hace nada, hace unos años. Hace... Se transformó en un animal de corral. Hace poco más de 10 años, concretamente. Pasamos demasiado tiempo en la granja. El gallo me ha poseído. Eso sería fantástico. Poseído por un gallo. Me encantaría. Ostras, ¿y a quién tendría que llamar? ¿Un veterinario o al cura? Para el exorcismo. Un cura veterinario. Un cura veterinario. Bueno, pues... ¡Qué bueno! Le ha encantado esa parte. La historia es de un asesino. Bonnie está a tope. Un cura veterinario, no se me hubiese ocurrido nunca. Claro. Vale, venga. Encima del Vaticano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay psiquiatras exorcistas del Vaticano. Claro. Claro. Pues habrá que mirar si seguro que hay algún cura que también es veterinario, segurísimo. Bueno, pues la historia es concretamente de un cazafantasmas que misteriosamente haciendo una investigación se autoacuchilló. Puede ser que le gusten las emociones fuertes o la autolesión. Hay gente que le mola la autolesión, pero a lo mejor no, por favor. Pues la historia nos la cuenta Johnny Hauser, un empleado de la casa del asesino del hacha, que, bueno, pues Johnny recuerda que el tipo este se trataba de un hombre de unos 50 años que iba con un cuchillo de cazador y pantalones de camuflaje. No le dio más importancia en cuanto al atuendo porque resulta que hay mucha gente que en esa zona de los Estados Unidos viste con ese tipo de ropa. Le llamó un poquito la atención que ella fuera con un cuchillo de grandes dimensiones al costado y que no iba solo, iba acompañado de sus padres, que eran personas muy, muy mayores. Yo creo que allí que lleves un arma, estamos hablando de Estados Unidos, 3 armas, un cuchillo y que vayas de camuflaje, eso no llama la atención. Ahora quizás que lleves a 2 ancianos, pues sí. Hasta aquel día Johnny era bastante escéptico con el mundo de los espíritus. Johnny empezó a trabajar en la casa después de hacerse amigo de Darwin. Se habían trasladado él y su esposa a vivir a Villisca y, lo que hizo fue
a andar y pasear mucho y se encontró que Darwin, el antiguo propietario de la vivienda, estaba siempre haciendo reparaciones en el porche. Ambos eran bastante sociables y Johnny no hacía más que bombardearle preguntas sobre la casa, los crímenes, los eventos que se producían en ella, a lo que Darwin, ya un poco hasta las narices, le dijo, pues ya que vienes aquí todos los días, ¿por qué no aprovechas el tiempo y haces algo trabajando? Así que, bueno, pasó a ser empleado de la vivienda y se ocupaba del mantenimiento de la página web, mantenimiento de la vivienda, reparaciones y limpieza de la casa. Entonces, ocurrió que él es el que cuenta la historia, porque él fue el que registró a estos invitados. Nos dice que es muy común que se alojen en la casa, pues, chicas que les gusta mucho el mundo de los crímenes reales, algo que me llama la atención. A mí... Claro, no simplemente yo cuando me decías que la casa la habían abierto al público pensé que es lo típico, ¿no? Que te hacen una ruta con un horario, pero ya veo que no, que al final la deja de alquiler para que la gente haga sus historias de hospedaje. Y mira, yo al principio no creía mucho en este tipo de cosas, sobre todo de crímenes. Pues la verdad es que, no sé, hay muchos tours que se organizan, ¿no? Para visitar las casas donde han sucedido crímenes y tal, y hay veces que parece que fomentan más el morbo que otra cosa. Es que, de hecho, esta casa está metida en muchos tours para lugares paranormales y de asesinato. Así que sí, si vais a los Estados Unidos, podéis visitar esta casa. Pero también hay muchos tours de cosas para ver lo paranormal. Y yo no era muy fan a estos temas hasta que me invitaron hace unos años a un tour de paranormal en el que incluso podías llevar a los niños. Y la verdad es que fue increíble, fue una experiencia estupenda y no sé, bueno, imagino que habrán distintos tipos. Sí, porque yo fui una noche, era una guía turística de noche. Lo vendían paranormal, pero de paranormal nada. Pues esto estuvo genial porque podías visitar, pues siempre pasas la mañana visitando los museos, la zona y conociendo la ciudad por el día, y después esto era por la noche, pero tampoco demasiado tarde, por lo tanto no había que estar de madrugada ni perder el sueño, podías llevar a los niños y entonces te iban haciendo la ruta de otra vez de la ciudad, pasando por las casas y contándote las historias de crimen, fantasmas, apariciones, pero al mismo tiempo eran teatralizadas. Ajá. Por lo tanto, era súper entretenido, estaba súper bien, era ameno y conocías más sobre la ciudad. E incluso hablaban de pues, las distintas sociedades, de culto, de todo, lo ligaban todo muy bien y me pareció una experiencia muy estupenda, la verdad, como una actividad más para tener en cuenta. Pues habrá que ver, ¿no? el tipo de tour, pero estaba guay. Bueno, el hecho es que aquella noche de noviembre de 2014, Johnny vio cómo se llegaba, él estaba en el granero y vio cómo llegaba el coche. Salió a recibir a los nuevos huéspedes y el tipo le dijo algo curioso. Le dijo, he venido a darle su merecido a la casa. A lo que Johnny le dijo, vale, me parece muy bien. Tú imagínate si le ha dicho eso. O sea, te viene un tipo y dice, le voy a dar el merecido a la casa con su cuchillo. Y a él le dice, bueno, pues bien, imagínate la cantidad de gente rara que ha tenido que pasar por ahí que le parece uno más. Claro, tú date cuenta que en esta casa van muchos investigadores paranormales, pero también van, como decíamos, gente que va a hacer rutas por eventos paranormales, lugares de asesinatos y, algo que me llamó la atención, clubes de personas mayores que se dedican a intentar resolver asesinatos antiguos. Y parece ser que, bueno, es algo bastante común que vaya gente peculiar a este tipo de lugares. Sí, esa es la palabra, peculiar. Me gusta más que raro. Sí. El hecho es que Johnny no creía demasiado en este tipo de cosas y se solía burlar mucho del mundo de los espíritus y los fantasmas. Literalmente dice, me parecían unas estupideces. Ay, pero qué tonto es. Muy tonto, mucho. Fíjate que solía mandar la página web a sus amigos y diciendo, mira dónde trabajo, en un sitio donde hay fotos de fantasmas, y se reía de ello. Hasta que una noche, después de registrar a estos tipos, ¿qué crees que es lo que ocurrió? Pues no tengo ni idea. Bueno, pues
que estaba dormido, registró a los tipos, se fue a su casa, estaba dormido y al día siguiente le despertó constantemente el móvil vibrando. Exacto. Resulta que le habían etiquetado en un montón de sitios en redes sociales. Le habían enviado a amigos suyos noticias. ¿Y qué decía la noticia? Cazafantasmas acuchillado en la casa del asesino del hacha. Yo imagino, digo, ay, mi madre, ¿qué habrá hecho este loco? Que lo he dejado allí y vete tú a saber qué ha hecho. Johnny se asustó, se vistió y fue corriendo a la casa. Cuando llegó ya no había nadie y se dedicó a registrar la casa. Cuando entró en una de las habitaciones vio un osito envuelto en una toalla con una patita fuera. ¡Han matado a mi mocín! No, es que resulta No. que muchas personas que van a alojarse en la casa llevan regalos, objetos para los niños que fueron asesinados, claro, y que se presume que sus espíritus están allí. Sí, eso es como una especie de homenaje. Exacto. Johnny vio la sangre y dijo, Ea, voy a imitar, y lo dijo, lo que hacían en Los Soprano. Oye, gran serie. Gran serie. Muy mítica, bestial. ¿Y qué es? ¿Matar gente? No. En cuanto a la limpieza. En cuanto a la limpieza, cogió una toalla y lejía. Bueno, la toalla no, pero la lejía sí. Yo debo decir que la lejía es muy buena. Por favor, tápense. Cuando vayan a limpiar con lejía, consejo, abran todas las ventanas de la casa para que no les entren los pulmones, y si se pueden poner una mascarilla, mejor. Pero la lejía hay que ver cómo limpia. Pues tras este mensaje de nuestro patrocinador de hoy, que no lejía asesina. La lejía asesina. Continuamos, ¿vale? Venga, vamos. Bien, en el momento que Johnny estaba limpiando aquel desastre, apareció Marta Lynn, la propietaria de la casa. Marta estaba sollozando, llorando mucho, y le dijo, se suponía que esto tendría que ser divertido. Claro, imagínate, el negocio, de repente se mata a otra persona, aunque en este caso, el que se te mate, el que se acuchille una persona, te viene bien para el negocio. Marta le dijo, se suponía que esto debía ser divertido, ¿deberíamos cerrar? A lo que Johnny lo pensó un momento y dijo, no, verás, Marta, si cerramos, la gente creerá que la casa ha ganado y se llenará esto de gente. Debemos seguir adelante. Es que, como decía, en este caso, que haya otro asesinato más, pues todavía hace más atrayente la casa, a ella le beneficia. Parece ser que el hombre apuñalado fue apuñalado en el pecho y sobrevivió. Fue descubierto por sus padres y fue trasladado a un hospital en Omaha, Nebraska, en otro estado. Y el tipo sobrevivió y Johnny no supo más de él hasta un tiempo más tarde. ¿Ah, sí? ¿Lo volvió a ver? Sí, lo volvió a ver. Oh, qué bueno. Resulta que el tipo no había querido volver nunca más a la casa hasta que los productores de una serie de investigación paranormal llamado Kindred Spirits, que la podéis encontrar en HBO, le convencieron para volver. Sí, es una serie que está entretenida, la verdad. Es una pareja que se dedican a investigar eventos paranormales. Intentar justificar quién es exactamente el espíritu que está molestando. Y está entretenido. Pues cuando Johnny se enteró que iba a estar el cazafantasmas allí, lo vio en el granero donde los del programa de televisión lo tenían todo almacenado allí, y lo vio sentado en una silla y fue directo hacia él y le dijo: ¡Tú! Contigo tengo que hablar. Tengo un mogollón de preguntas que hacerte. El tío le dijo que intentaría responderle a todas las preguntas. Y le dijo: ¿por qué vas con un cuchillo de caza por la vida? Le dijo el hombre que como él se dedicaba mucho al mundo del misterio y paranormal, es muy frecuente visitar lugares muy poco seguros y que habitualmente suele ir con un par de pistolas escondidas, pero que como no conocía muy bien las normas o las leyes de Iowa, llevó el cuchillo por si acaso había que defenderse de algún intruso, de algún maleante. Vale, es del que, mundo del más acá. Claro, porque eso me gusta, la definición así. Sí, porque tú dices, ¿qué sentido tiene que se lleve un cuchillo para matar fantasmas? Es que no tiene ninguna lógica. Pero al igual que si hubiese sacado unas pistolas, no tiene sentido.
Ninguno. Bueno. Te hace más una bolsita de sal, como hemos visto en los Winchester. En los Winchester, sí. O una barra de metal, de hierro. Que por cierto, que no haya visto Supernatural, serie muy chula que va mejorando con las temporadas. A mí me lo parece. Cada vez es más friki. Sí. Y más divertida. Sí. Hay gente que se raya porque en algunos momentos empiezan a meter a los ángeles y tal, pero bueno, está dentro de una historia general. Está ¿vale? muy guay. Está divertida, entretenida. Bueno, el hecho es que le preguntó, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Y el tío le dijo que, bueno, pues que estaban en unos dormitorios y trató de invocar a los espíritus, hizo un ritual y trató de enfadar a los espíritus. Dice que no se acuerda exactamente qué es lo que ocurrió, que se despertó al día siguiente en el hospital, en urgencias, y que su vida desde aquel día se fue al traste. El tío empezó a sollozar, dice Johnny, y que, bueno, parece ser que todo el mundo lo acusó de ser un fantoche, de querer aparecer en programas de televisión y de querer ganar notoriedad. Que su vida se fue al carajo. El hecho es que Johnny recuerda que cuando fueron al interior de la casa, el tipo empezó a mirar al techo y con la voz vibrando empezó a suplicar perdón y a disculparse con los espíritus mientras miraba al techo. Johnny dijo aquello de, esto se está poniendo raro, muy raro, pero muy raro. A ver, mi pregunta es, ¿por qué un cazador de fantasmas va en tono amenazante a que le ataquen? Eso yo no lo he visto nunca. Yo siempre he visto que... Falta de respeto total. Claro, pero siempre lo que he visto es todo lo contrario, sino que intentan dialogar para saber los que hay y si no es así, pues entonces ya pero ponen soltando solución. ira en un lugar donde hay mucha ira retenida encima. Es que no tiene ningún sentido, es que no lo entiendo. Después eso, ¿no? También no termino de entender... Si lo que ha fallecido es toda una familia por un acto tan fuerte que se los cargaron a todos, yo no creo que esos niños y esa mujer y el marido vayan atacando a la gente si ellos han sido los afectados. Que pienso que tiene que haber otra cosa más algún mala. ente oscura que haya podido ser traído por esa huella emocional tan potente. Claro, eso es lo que se suele decir, ¿no? Que ha habido tanta oscuridad que atrae más oscuridad. ¿Qué opináis? Claro, hay lugares que atraen al mal. Exacto, entonces, ¿qué opináis? Que surja algo así. Además, que había una mujer que vio a un hombre con un hacha. Sí, pero tal vez eso puede ser una sugestión. Pues podría ser, exacto. La mujer empezó a preguntar por el pueblo, la gente le dijo lo que ocurrió, la mujer se asustó, se obsesionó con ver al asesino, no lo sé. Mira, hay muchísimas cosas y si tienen más preguntas, estamos encantados de que nos pregunten. Sí. Para investigar sobre todo esto y a ver qué ideas salen. A mí me encanta. Muchas cuestiones por resolver todavía. Sí. Pues bueno, pues enhorabuena. Hay que darle enhorabuena. Sí, ¿verdad? Siempre hay que darle enhorabuena. Hay que felicitar. Hay que felicitar. ¡Felicidades! ¿Por qué? Da igual, tú recíbelas. Y disfruta. Con alegría. Con alegría. Con alegría, ¡Enhorabuena! energía. ¡Enhorabuena! Venga. ¡Felicidades! Pues ¿por qué? Porque nos has aguantado hasta el final del episodio. Por eso mismo. Ahora, venga, suscríbete, dale al like, a la campanita de notificaciones, compártelo con tus amigos, con tu familia. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda muchísimo. Misterios fanáticos, cuéntanos qué otros temas te gustaría que desarrolláramos y qué te gustaría oír en La Vaca en el Tejado. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el siguiente episodio. Lo que ocurra antes. ¡Adiós! ¡Adiós!